Segunda generación del Toyota CHR, aquí le tenemos. Ya en una prueba anterior hemos probado la versión all-wheel drive híbrida convencional. Híbrida convencional que siempre se ha mantenido desde el lanzamiento de la primera generación del CHR. Un modelo muy pero que muy llamativo por su diseño atrevido, interiores diferentes, diseño diferente y sobre todo por la tecnología que implementa siempre Toyota en sus modelos. Y el CHR ha sido de esos modelos alegría en ventas para la marca. Con esta nueva generación, además de presentar un nuevo diseño, nuevos equipamientos y todo esto, también viene a ofrecer una nueva versión de motorización híbrida enchufable. Esto abriendo un abanico muy interesante para los que estén buscando un coche de estas características. ¿Por qué? Porque llevamos la etiqueta cero emisiones, es el CHR más potente, 223 caballos, y por supuesto los acabados que siempre integran en los modelos de Toyota, desde el Advance, GR Sport, como en esta oportunidad, y por ejemplo también el GR Premier Edition, que son unidades muy especiales en equipamiento. Pero en el día de hoy, ya que hemos probado este modelo en anterior vídeo, que os dejaré la tarjeta por aquí, vamos a enfocarnos exclusivamente en las diferencias del híbrido enchufable, pero sin renunciar a darle un pequeño vistazo muy rápido a todo el coche. Vámonos al intro. El frontal del CHR se mantiene en esta generación intacto, sobre todo para la híbrida enchufable. No vais a ver ninguna diferencia. Vemos unas ópticas delanteras que van aquí integradas también con la zona del paragolpes, un paragolpes que incorpora todo el sistema también de carenado y la firma GR en la parte también frontal. Aquí en el lateral vemos el mismo CHR híbrido, en este caso es el híbrido enchufable, pero para los más detallistas, incluso meticulosos, porque tendréis que tener una cinta métrica, podréis comprobar que la altura libre al suelo es menor para la híbrida enchufable. En este caso tenemos 137 milímetros de altura libre al suelo, debido a que las baterías van ubicadas en esta zona central y al ser un poco más grande estas baterías de 13,6 kilovatios hora, pues hacemos que esta posición del centro de gravedad esté un poco más baja debido a la ubicación de las baterías. Sin embargo, también vemos todo este diseño con todos estos cortes que van marcando durante toda la chapa para darle dinamismo y este estilo tan rompedor. Sin embargo, no renunciamos a todos los pasos de rueda en negro mate y los pasos también marcados en la chapa para darle este aspecto crossover. Pero además en este acabado GR Sport vemos estas llantas en negro brillo que realzan un poco este espíritu un poco más deportivo, y en el pilar C vemos una caída muy contundente donde vamos a ver también la saga, pero antes vamos a ver otra diferencia que lleva el híbrido enchufable. Pues como os he dicho antes, en el pilar C notamos ya esa caída estilo coupé muy arriesgada para el modelo CHR, que lo integra también en la primera generación, y aquí le han dado un ligero retoque enfocándolo en este nuevo diseño, pero manteniéndolo muy vivo. Pero en la versión híbrida enchufable, además de mantener este anagrama FEB para indicar la versión de motorización, tenemos en el lado del acompañante esta tapa con el puerto de recarga, con un punto de recarga para carga alterna con capacidad de máxima hasta 6,6 kilovatios hora de carga. Estaríamos hablando de unas 2 horas, 3 horas en potencia máxima, pero si estamos en conexión de casa, que está en el entorno de los 2,5, 3 kilovatios, estaríamos hablando de un mínimo de 5 horas. Eso sí, si la batería está totalmente descargada, tendríamos que estar ya en el entorno de las 7 horas aproximadamente. Eso sí, solo corriente alterna. Un punto negativo para este híbrido enchufable es su capacidad de maleteros. Se reduce notablemente su capacidad, está en 310 litros. Además, tenemos esta entrada un poco elevada y esto también incomoda un poco, y sus formas son poco regulares, no tenemos ni doble fondo ni nada. Eso sí, tenemos luces en ambos, en uno de los laterales, y en el otro lado tenemos incluso un conector 230 que nos viene muy bien para conexiones de dispositivos. Es un coche que, bueno, aquí en el doble fondo sí que llevamos una pequeña zona para guardar los cables si queremos y algún objeto, pero a mitad de lo que es la capacidad de este maletero. Ya de por sí el CHR tiene un poco menos de capacidad que sus competidores, y en esta versión híbrida enchufable se limita aún más. Una pena que tenga este tipo de problema.
El Toyota CHR se caracteriza por un interior también muy rompedor, con un diseño muy atrevido. Encontramos en esta segunda generación un salpicadero que está muy, pero que muy enfocado al conductor. También tradición en este modelo, pero en este caso Toyota ha enfatizado mucho más este detalle. Para el acabado GR Sport encontramos un volante con buen grosor, con pespuntes en rojo, también un detalle muy deportivo, y el tercer radio con la firma GR. Todos los mandos en esta ubicación, con parte de ellos también en un negro brillo, que bueno, con el polvo y marcas de dedos se marca muchísimo. Sí, es verdad que bueno, integra materiales aquí en piel vuelta, aquí en los reposabrazos, en esta zona donde hay tacto, y plásticos mullidos en esta zona y plástico duro en esta zona. Aquí también plástico mullido. Hay una buena mezcla de materiales que le dan buena calidad a este interior. Por supuesto, clima independiente, aquí con doble bisona, pero con botones que nos facilita el uso de este sistema. Y el sistema multimedia, que facilita también el uso multimedia del coche, pero que además tiene algunas diferencias con respecto a la versión híbrida, porque incluimos un sistema de flujo de energía diferente, programación de carga y algunos indicadores también un poco ya adaptados a este sistema híbrido enchufable. Muy importante también saber que tenemos en la versión híbrida enchufable estos dos botones que son para llevarlo en modo eléctrico, modo híbrido, y si le dejamos pulsado se nos activa el modo Charge, que nos va a permitir cargar el coche, la batería, con el motor térmico. Además, tenemos aquí la opción automática o forzar a que vaya en modo eléctrico puro. Si va en modo automático, él gestiona la parte híbrida como también la parte eléctrica. Por supuesto, también tenemos un cuadro de instrumentos que también va adaptado un poco de formato digital, pero a esta versión donde vemos una autonomía diferente para la parte de batería, pero que todo esto también se relaciona muchísimo a la versión híbrida convencional. Los asientos recogen muy bien, son cómodos, tienen este diseño deportivo que además de ser muy vistosos también sujetan bien, y esto le da un carácter bastante deportivo a la parte delantera. Para la parte trasera, bueno, vemos una entrada que, como siempre, estos acabados coupé nos limita un poco para las personas más altas el acceso, ¿no? Una puerta que el ángulo no es lo suficientemente bueno y tendremos que hacer un poco de maniobra para bajar la cabeza y poder entrar con relativa fluidez. En el momento que estamos dentro tenemos buen espacio para las piernas, para las rodillas, me separo un palmo de mano, arriba 2 dedos de separación al techo, y en general una habitabilidad muy correcta. Sí es verdad que lo que es la zona de cristal de ventana es algo pequeño, no tenemos ventanas de tipo custodia en el pilar C, donde esto siempre da algo más de iluminación al interior, y me da a mí mucho esa sensación de ir un poco encerrado en esta parte trasera, pero es muy característico en este modelo, como también por ejemplo en el Nissan Juke, que es algo similar en concepto crossover. Por supuesto, vemos que no tenemos lo que es el reposabrazos. Vamos a ver qué tal nos queda la plaza central. Una plaza central que, bueno, iremos algo justos para personas adultas, pero podremos realizar viajes puntuales sin ningún problema. Y para las familias no os preocupéis, que tenemos anclajes ISOFIX con una tapa que nos protege la canaleta y la ubicación de ella para poder instalar las sillas. Y para la conectividad tenemos un único puerto USB-C en la parte trasera y no lleva aireadores de salida de aire para la parte trasera, algo que yo creo que debería de mejorar, a pesar de que es un coche bastante pequeño. Bueno, llegamos a la parte donde sí hay diferencia en este híbrido enchufable con respecto a la híbrida convencional. Ya habéis visto un poco las diferencias estéticas y funcionales de esta versión, que bueno, son totalmente entendibles, ¿no? Ubicación de puerto de carga, bueno, y algunos detalles de anagrama. A nivel de motorización es el mismo motor gasolina, un 2 litros, 4 cilindros, que ofrece los mismos caballos, 152 caballos, pero la diferencia está en el motor eléctrico, ya que la batería también, al ser más grande que la del híbrido convencional, podemos tener también un motor eléctrico más potente, que son 163 caballos, y la potencia combinada son 223 caballos. Esto hace que sea el CHR más potente de toda la gama, al menos a día de hoy.
El acabado GR Sport, no nos confundamos, no tiene ningún tipo de diferencia a nivel de mayor potencia, mayor prestación, no es un acabado deportivo al uso, sino un deportivo en diseño, ¿vale? Que por eso es GR Sport. Y esto, bueno, para que no haya confusión. Sin embargo, tenemos opciones o modos de conducción que van desde del modo Custom, modo Sport, modo normal y modo Eco. Ahora mismo vamos al modo Sport porque quiero comentarles las sensaciones en la conducción a nivel deportivo. En el nivel Sport es donde logro encontrar este CHR en todo su esplendor. Esos 223 caballos los da muy, pero muy bien. Yo he sido siempre un poco negativo en cuanto a la caja SVT de Toyota o del grupo Toyota, porque también pasa en Lexus, pero ya me ha pasado en algunos modelos, sobre todo en estos más potentes, donde las sensaciones con la CVT se ve mermada, o sea, a positivo, mejor dicho, ¿no? O sea, no es a lo negativo, sino a lo positivo. Me ha gustado un poco más. No es de mis coches predilectos, no es algo que sea mi elección, pero sí que tendría un poco más positivo los ojos a este tipo de motorización y de versión, ¿no? Porque la caja CVT me ha resultado mucho más agradable, no es... Aquí acelero a fondo. Sí es verdad que tenemos esa relación infinita, pero no hay esa disparidad en la aceleración de que el motor va como por un lado y la caja va por otra. No, que me resulta un poco... Aquí sí, aquí ya se nota un poco más esa relación combinada entre ambas opciones y que van ofreciendo la mayor deportividad posible. Digo esto porque tenemos un poco más de kilos de sobrepeso en esta versión también. La altura libre al suelo también se varía, es un poco más baja. Esto nos mejora un poco la sensación del centro de gravedad en puntos de apoyo y curvas, pero tenemos también más peso, ¿no? Estamos en el entorno de los 110 kilos de más, ¿no? Añadidos al híbrido convencional. Esto, bueno, tiene sus contras, por ejemplo en la parte de frenado, que notamos que cuando vamos muy alegres en zonas de curva, pues el control de tracción va buscando esa mejora en la conducción y obviamente notamos que los frenos se ven algo más apresurados en mantenernos bien en la marcha, ¿no? Y obviamente no hemos notado fatiga extrema, pero sí notamos que se calientan un poquitín en ese punto ya cuando vamos excesivamente alegres. Hay que resaltar que también lo que es los tamaños de los discos y de la frenada es un poco más grande que la versión híbrida. Aquí la marca no creo que haya buscado mayor deportividad, sino que junto con todo este sistema híbrido para retener y poder también ayudar a cargar un poco la batería, pues también tener esa parte solventada de lo que es el aumento de peso. Los puntos de apoyo, pues notamos que el coche, lo que es el control de tracción entra a mayor tiempo, porque es un coche que busca ese punto de apoyo ideal cuando vamos sobre todo en curvas. Pues ahí yo creo que si tuviésemos una suspensión un toquecillo más duro, yo creo que mejoraríamos mucho más las sensaciones. Sin embargo, es un coche que en cuanto a dirección varía en los modos de conducción, se pone un poco más dura y da un buen feeling, ¿no? No transmite completamente lo que ocurre, pero sí que te da unas buenas sensaciones, sobre todo en este entorno que estamos ahora mismo, que es un híbrido, el enchufable, pero sigue siendo un híbrido con una conducción eléctrica. La conducción eléctrica, pues estamos hablando de unos 66 homologados por la marca, y a nosotros en un trayecto que hemos hecho exclusivamente para ver hasta cuánto aguantaba, nos ha dado 65 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Así que muy eficiente y además muy sincero este dato para la marca. Su capacidad de combustible es gasolina, tenemos un depósito de 43 litros y con esto estamos cercanos a los 600-650 kilómetros de autonomía con ambas
opciones al completo, es decir, con la batería al 100% y por supuesto también el depósito de gasolina lleno. Esto, bueno, nos permite una etiqueta cero emisiones con las restricciones que tengas que tener en tu ciudad, tanto para aparcar como para acceder, pues está solventado con este modelo. Es por ello que esta versión puede ser uno de esos puntos clave en la decisión de la compra, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos 3.000, 5.000 euros más en precio sobre la versión híbrida convencional, y que además ya habéis visto que tenemos esa pequeña sombra de menor capacidad de maletero. La frenada, como os he dicho antes, tiene ese toque esponjoso típico para la regeneración en este tipo de modelos, y que además, con una conducción excesivamente alegre y por tramos de montaña, si vamos ya buscándole bastante alegría a esta conducción, pues notamos que los frenos se ven un poco sufriendo ahí en temperatura, pero sin nada negativo en extremo. Pero sí que notamos que el coche, tanto por peso como por dinámica, sufre un poco más que con respecto a la versión híbrida convencional. Y bueno, Ángel, ¿qué consumos está haciendo? Bueno, estos los consumos en Toyota son consumos de derribo, y es un punto excelente si buscas eso, ¿no? En un coche. Estamos en el entorno de los 3,8. Ahora ha subido a 3,9 en este tramo porque ya hemos agotado la batería. El agotar la batería no significa que ya no va con nada de batería. Son una batería de 13,6 kilovatios hora. Y esto significa que aunque hayas agotado la batería, siempre va a quedar un margen de batería en esta batería, que es más grande. Está ubicada en la parte central, por eso es más bajo el centro de gravedad. Es de 13,8 kilovatios hora. Y que bueno, nos da esa autonomía de 66-65 kilómetros también. La carga es un máximo de 6,6 kilovatios hora en carga alterna. Eso sí, estamos hablando de un entorno de, bueno, de unas 5 horas aproximadamente de carga a la máxima de potencia. El puesto de conducción es muy cómodo, los asientos recogen muy bien, son muy deportivos y eso me gusta. Esta puesta a punto del coche es excelente. Además llevamos detector de ángulo muerto, todos los sistemas de ayudas a la conducción. Eso sí, para poder configurarlo y tener que activar o desactivar, tenemos que sí o sí recurrir únicamente al cuadro de instrumentos, donde está ubicado todo esto para desactivar o activar las ayudas a la conducción, como por ejemplo la lectura y aviso de señales de tráfico. Eso sí, aquí en la parte de infoentretenimiento tenemos todo enfocado al híbrido enchufable, que es diferente a la parte híbrida, donde tenemos el flujo, tenemos la programación de carga, y eso es también un punto diferente y distinto de la híbrida convencional. Bueno amigos, ya está todo revisado en esta versión híbrida enchufable. Nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Estoy indeciso, no sé si comprarme el CHR híbrido o irme ya por un híbrido enchufable. Esto pasa como en cualquier otro modelo de otra marca, no os preocupéis. Sinceramente, si estás decidido a comprarte este CHR, pero tienes la duda de si ir por el híbrido o el híbrido enchufable, yo te daría dos puntos clave. Primero, ¿tienes dónde cargarlo diariamente? ¿Por qué? Porque con estos 65 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico te va a permitir en tus trayectos diarios, si son en el entorno de esos kilómetros, una conducción 100% eléctrica sin tener que tocar la gasolina. Y eso vas a tener un ahorro muy significativo. Pero ¿qué pasa? Es eso, necesitas tener una zona de carga diaria, o bien en casa o bien en tu punto de trabajo, que puedas dejarlo cargando en corriente alterna para poder obtener esa batería siempre disponible y la autonomía en 100% eléctrico. Diario, sí, porque si haces esas rutinas diarias de 60 kilómetros, si vas al trabajo y vuelves y son esos 60 kilómetros, pues obviamente a la vuelta tendrás que ponerlo a cargar para el día siguiente. Si es en el trabajo, pues bueno, haces a lo contrario, llegas al trabajo, lo pones a cargar y tendrías otra vez disponible esa mitad de batería que te has gastado, y con lo cual lo tendrías apañado. Pero es muy importante tener un punto de carga en tus sitios de trabajo o de casa, porque es muy importante. ¿Quieres recurrir a zonas públicas, centros comerciales, supermercados? Pues bueno, es algo que puedes tenerlo como opción, pero yo no me iría por esa opción, ya que dependerías exclusivamente de ese tipo de carga y te puede limitar.
Por ende tienes algo positivo, tienes la parte gasolina que vas perfectamente a usarlo sin mayor problema, y aunque no tengas la batería al completo o te la hayas cargado ya al 100%, pero aún así guarda cierta energía, tendrás la disposición de la opción gasolina. Y ya como segundo punto tendríamos la capacidad de maletero, una capacidad de maletero que se ve reducido en unos 40 litros con respecto a la híbrida. Y la híbrida tampoco es para tirar cohetes, porque uno de sus puntos más de sombras de este modelo es su capacidad de maletero con respecto a sus modelos competidores. Pero bueno, si estás claro de que quieres ir por un CHR, eso lo tendrás ya más o menos asumido, pero tendrás que tener aún otro punto más que asumir, que la híbrida enchufable tiene menos capacidad de maletero, y esto, dependiendo del uso que hagas al coche, te puede ir muy pero muy mal o te da exactamente igual. Es lo único que le veo. Aparte de todo esto, tenemos unos 3.000 o 5.000 euros según el acabado de sobreprecio con respecto a la versión híbrida convencional, pero es totalmente justificable, ya que esta es una alternativa mucho más equipada, mucho más tecnológica, mayor potencia, y es el acabado ya tope de gama para la gama CHR. Yo creo que es un modelo muy clave para quien esté buscando un coche con 0 emisiones de etiqueta y un modo 100% eléctrico con una autonomía bastante buena. Queda en tu decisión ir a los concesionarios Toyota a probar este CHR, y agradecemos a Toyota España la cesión de esta unidad de prensa GR Sport y a vosotros la visita. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, déjanos tu like, que esto nos ayuda muchísimo, y con vuestra suscripción, que es totalmente gratuita, queremos seguir subiendo de suscriptores para seguir llegando a muchas más hogares con estos vídeos de prueba de coches y también motos. Por supuesto, también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Ahí tendréis fotos, datos técnicos y alguna parte más escrita. Si os gusta la lectura, pues allí tendréis la prueba también al completo y con el vídeo, por supuesto, integrado. Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendréis actualidad y avances de estas pruebas de nuestros coches en el garaje. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.